hermoso, inigualable es tu valor. Bien, vamos a continuar entonces con este tiempo. Y bueno, vamos a entrar, ustedes saben que dentro del tema estaremos también haciendo algunas dinámicas de refuerzo y por esa razón ustedes han visto algunas chicas guapas con unas bufandas ahí. Bueno, ellas van a ser las representantes de cada equipo, así que voy a ir pidiéndoles que se coloquen en cada grupo, ¿verdad? A ver acá, número 1, número 2, ya están creo que colocadas, muy bien. Entonces, vamos entonces a tocar un poco el repaso del tema de la vez pasada. Voy a pedir que por favor pongan el PPT. Y vamos a ver aquí un poquito lo que estuvimos viendo para las que no estuvieron la vez pasada. ¿Cuántas están por primera vez el día de hoy aquí con nosotras? ¿La primera vez? ¿Primera vez? Ok, hay como una decena. Ok, bienvenidas en este tiempo. Y bien, vamos a ver entonces el primer PPT. Ok, muy bien. Estuvimos viendo nosotros sobre la descendencia de Adán, que él tuvo un hijo Set, ¿verdad? A ver si se acuerdan, vamos a ver un poquito. Si se acuerdan, te pones de pie. Y si te acuerdas, Set, ¿a quién estaba reemplazando? A ver, se pone de pie y menciona fuerte. ¿A quién estaba reemplazando? A Abel, correcto, muy bien. Y Set simplemente fue de la descendencia de Set, podemos ver ahí a Enos, a Cainán, a Mahalael, a Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Entonces, estos descendencia de Set se les llamó temerosos de Dios. Eso, bueno, lo vimos a mayor detalle, ¿verdad?, en la reunión anterior. Y también vimos la descendencia de Caín, y a la descendencia de Caín se les llamaba los hijos de los hombres o impíos, porque toda su generación fue mala. Vimos algo claro en la vida de Caín. A ver, ¿qué cosa es lo que pasó en Caín? ¿Qué es lo que no permitió en su corazón Caín? ¿Qué sucedió? A ver, alguien se pone de pie y responde. ¿Qué pasó? No se arrepintió, correcto, muy bien. Entonces, no se arrepintió y por lo tanto toda su descendencia fue mala, es lo que vimos nosotros en el tema anterior. Pero también tuvimos una consecuencia de la degeneración de esa raza, ¿verdad?, a través de los ángeles caídos, que también se les llamaba hijos de Dios, y los hijos de Dios, que son los ángeles caídos, se metieron ¿con quiénes? Con las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres eran hermosas, ¿no? Y se metieron con ellos y hubo una descendencia. Esa descendencia, ¿cómo era? Mala y perversa, ¿verdad? Mala y perversa. Entonces Dios decidió arrasar con esta humanidad. ¿Por qué? Y entonces vimos también de que había un hombre que era temeroso de Dios, y vamos a ver en el siguiente, ¿ok? Ok, vimos a Noé, ¿verdad? A Noé, y a pesar de que Noé estaba en una generación mala y perversa, Dios lo llama a él, que él era justo, ¿verdad?, entre su generación. Y a pesar de que había una generación mala y perversa como en los tiempos de hoy, porque por donde sea hay maldad, ¿no?, Noé se mantuvo íntegro y no se dejó seducir por este sistema. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que tú y yo, si conocemos al Señor Jesucristo, tú y yo tenemos un propósito de parte del corazón de Dios para poderlo justamente ejecutar aquí en la tierra, y tú y yo tenemos que brillar, porque no podemos dejarnos seducir justamente por este siglo malo, por el sistema que está siendo movido. Ahora vamos a ver por quiénes. Pero quería mencionar el siguiente, por favor. Quería mencionar lo que está pasando en nuestro sistema y en el siglo actual. Ustedes deben conocer la marca Calvin Klein, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes de repente han usado esa marca? O de repente sus hijos han usado esa marca. Pero vamos a ver un poco qué es lo que produce este sistema en cuanto a los transnacionales. Los transnacionales son empresas que van comercializando en diferentes partes del mundo y se hacen conocidos por sus marcas. Pero ven al mundo como un negocio para que puedan comprar sus productos. Pero en el caso de Calvin Klein, ellos promocionaron los jeans vaqueros,
pero los jeans vaqueros pegados al cuerpo. Y lamentablemente ellos usaban modelos menores de edad. Ahí ustedes ven las fotos, ¿verdad? Ahí hay una famosa artista, no me acuerdo ahorita su nombre, pero ustedes sí pueden ver, este jean vaquero pegado al cuerpo simplemente era para poder seducir o simplemente apuntar hacia la sexualidad. Y eso lo trajo el sistema. Entonces vemos a estas chiquillas, estas adolescentes realmente, colocándose esas prendas provocativas con posiciones sensuales que justamente ganó el mercado. ¿Y qué pasó? Llegó hasta la iglesia. ¿Y qué sucede? Muchos de sus hijos, muchas de las señoritas han utilizado este tipo, ya sea una imitación, pero totalmente apretados, pegados a la piel. ¿Y quién fue los que motivaron esto? Calvin Klein. Y eso ha quedado. Eso ha quedado. Entonces, ¿qué sucede? Es un estilo de la moda, pero es un estilo de la moda que tiene un propósito, que no es de Dios. Es un propósito sensual para degenerar, en este caso, a esta generación. Ahora, si nosotros lo permitimos, entonces, ¿qué está sucediendo? Simplemente no estamos nosotros transmitiendo la fe adecuada a la vida de nuestros hijos. Entonces, esta empresa, Calvin Klein, está asociada a la siguiente, por favor. Está asociada a Tommy Hilfiger, ¿no? Que es otra persona que está, hay una moda increíble. Y entonces las prendas cada vez son más diminutas, son más transparentes, ¿no? Y uno lo acepta como si nada dentro de la sociedad, pero recuerden que la moda y todas estas cosas simplemente están siendo la orden del día de este sistema, de este siglo. Ahora vamos a ver un poco, y seguramente tú lo has consumido, porque yo también lo he consumido, pero a veces desconocemos las cosas. Y lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Noé no tenía internet, pero la generación era mala y perversa. Nosotros tenemos internet y un montón de medios tecnológicos y la generación es mala y perversa. Entonces, a esta generación mala y perversa se ha añadido ¿qué? La tecnología. Y está depravando a la gente, a la generación. Entonces, vamos a ver el siguiente. ¿Cuál es el motivo de los transnacionales o de los multinacionales? Los multinacionales están abarcando todo el mundo, los transnacionales algunos países. Pero todas esas marcas que ustedes ven ahí son de los transnacionales, algunos de los multinacionales, como el Facebook, por ejemplo, como el Google, que es multinacional. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En primer lugar, estamos viendo que estas empresas transnacionales o multinacionales de este sistema, de este siglo, está ya influenciando al 80% del mundo. Y en ese 80% está incluida la iglesia, que cree en Jesús, que es luz para las naciones, y nosotros estamos siendo afectados justamente por este sistema. ¿Cuántos de ustedes no han tomado una Coca-Cola? Yo he tomado Coca-Cola. Ahora ya no lo puedo tomar porque yo soy prediabética. Pero cuando era más joven, todos los días tomaba una Coca-Cola. Todos los días, sin faltar. Me volví esa frase, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Simplemente las transnacionales han estado afectando nuestra vida y las transnacionales hacen que tú comas lo que ellos quieren. Y a veces uno dice, no, yo soy la que decido. Mentira. No, yo decido comprarme este blue jean. A ver, ponte un blue jean del tiempo de mi abuelita. No te lo pondrías. ¿Quién iba a andar con un blue jean roto? En mis tiempos, Dios mío, eso era pobreza. Eso significaba andrajoso. Hay que darle su propina. Y ahora te venden pantalones rotos porque el sistema te empujó a consumir. Nosotros somos consumistas, ¿verdad? Estados Unidos mucho más. Entonces, ¿qué sucede con este transnacional y multinacional? Ellos están permitiendo, mejor dicho, ellos te están enganchando para que tú te vistas como ellos quieren,
para que tú comas lo que ellos te ofrecen, para que tú tomes las medicinas que ellos producen. Ustedes saben que la medicina es un negociado, ¿verdad? Entonces, ellos ponen en Netflix lo que tú tienes que ver. Es increíble que ellos están manejando tu vida. Ellos te dicen qué es lo que tienes que estudiar. Es increíble. Y nosotros como iglesia, ay no, pero tenemos que ser un profesional. Sí, yo no discuto eso, porque a través de tu carrera Dios puede usarte para poder ganar a otras personas. Toda carrera, toda profesión que nosotros tengamos es para la gloria de Dios. Es para poder, si cocinas bien, pues es para la gloria de Dios. Si sabes bordar, para la gloria de Dios. Para todo el Señor lo va a usar, así como a Pablo lo usó haciendo las tiendas, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Es interesante ver, estaba leyendo ya hace tiempo un informe de Minsa. Y Minsa en el 2005, una década antes de la pandemia, ¿verdad? Mucho más, dijeron lo siguiente, interesante lo que dijeron, lo apunté acá. Minsa dice que el pánico, el miedo, enferma a la población en el 90%. Viene la pandemia, la publicidad viene mucho de Minsa, ¿verdad? Ha habido un pánico terrible en toda la sociedad mundial y mucha gente se ha enfermado. ¿Cuántos han estado con salud mental? Más de 1 millón de personas, 1.700.000 aquí en Perú nomás. Perú, por el estado mental enfermo en tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque Minsa había mencionado eso en el 2005. Entonces mucha gente se enferma por el miedo. Y eso es lo que ha producido más pánico, se bajan las defensas y la gente se enferma. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia también ha sido afectada. ¿Por qué? Porque no confiamos en ¿quién? En Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, mira lo que produce el sistema, es bien peligroso. Entonces simplemente debemos de cuidarnos, ¿no? ¿Y saben cuánto afecta el miedo y el pánico? Un 90% de la población mundial. ¿Cuántos muertos, verdad? ¿Y cuántos habrán muerto de miedo? Entonces, tenemos que cuidarnos. Vamos a ver el siguiente. Entonces, no podemos ser uno más del sistema, no podemos, pero sí podemos marcar una diferencia en el sistema. No podemos ser uno más, pero sí podemos marcar una diferencia en el sistema. Noé lo hizo, él lo hizo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? El siguiente, por favor. Tenemos que romper el molde. ¿Por qué tenemos que romper el molde? Porque Jesucristo vive en tu vida. ¿Amén? Pues acá solamente algunos, ¿verdad? Jesucristo vive y es el que marca la diferencia. Él nos hace romper el molde en todo aspecto. De verdad tú te vas dando cuenta cuál es el engaño, la trampa que hay en el mundo y te vas dando, ¿sabes por qué te das cuenta? Porque Dios ha puesto en tu corazón el Espíritu Santo que te guía a toda verdad. La palabra dice en Gálatas que el Espíritu Santo es el que guarda nuestra alma y nuestro corazón y nos guía a toda verdad. Entonces tú te vas a dar cuenta, vas a poder identificar qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto. Te vas a dar cuenta porque hay un Espíritu Santo que la gente no entiende, pero si tú tienes fe en el Señor, sí lo vas a poder entender. Y vamos a ver entonces un poco la vida de Noé. Vamos a ver el siguiente, y ahí dice en Génesis 6:8, dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué halló Noé? Gracia. ¿Delante de quién? Ahora, entonces, ¿quién le favoreció? Porque la gracia significa algo importante. ¿Quién favoreció la vida de Noé? No es porque él la merecía, sino que quien le favoreció fue Jehová. Él fue el Dios que realmente favoreció la vida de Noé como lo ha hecho con nosotros. Y vamos a ver entonces qué es la gracia. Vamos a poder descubrir qué es la gracia para nuestras vidas. Y aquí tenemos el término Shen. Por esa razón, en estos momentos, ustedes van a poder entender un poco más la gracia a través de una dinámica de refuerzo. Y voy a pedir, pero primero voy a explicarles
en esta dinámica. La siguiente, por favor, y después regresamos a esta. Muy bien. En cada grupo, ustedes van a elegir a una hermana, y la van a colocar en el medio. Esta hermana elegida van a tener que protegerla. Ustedes, el resto, van a tener que hacer un cerco, ¿verdad?, para protegerla. Porque mis hermanas lindas, preciosas, que están con su bufanda, las van a atacar. Van a tirarle unas pelotas a la que está al medio. Y ustedes tienen que proteger a la elegida. ¿Por qué razón? Porque ustedes son el muro de protección para esa elegida. Ustedes deben impedir que les caiga una pelota, ¿sí? No pueden recoger las pelotas para atacar al enemigo. No, eso no vale. ¿Ok? Solamente ellas van a tirar las pelotas de un tiempo determinado. Acá tengo yo mi reloj, porque he traído del Antiguo Testamento. Acá está mi reloj de arena. Entonces, de esta manera, da la vuelta el reloj de arena y ahí termina el tiempo. Y vamos a ver, después les voy a hacer una pregunta, qué es lo que ha sucedido en cada uno de ustedes. Muy bien, entonces voy a ir pidiendo a mi equipo que por favor vayan pasando y vayan ustedes eligiendo una persona que van a proteger y el resto va a ser un muro que tiene que protegerle, ¿sí? Ustedes han actuado como la gracia y quiero explicarles justamente si podemos, pero antes que nada voy a hacerle preguntas, voy a hacerle algunas preguntas. Y una de ustedes me responde. ¿Qué tuvieron que hacer para que la hermana esté en el medio? Ok, escuchen bien la pregunta. ¿Qué tuvieron que hacer para que la hermana esté en el medio? Ok, estar unidas. ¿Qué más? Ok, ya, esa sería la segunda parte. Estar unidas. ¿Qué más? Para que esté en el medio, ¿qué tuvieron que hacer? Custodiarla. No les escucho, solamente tengo 2 oídos. A ver, se pone de pie de ahí al final, por favor, el grupo número 6, creo que es. Rodearla. Acá el número 5, no, número 7, ¿alguna respuesta? Elegirla, correcto. ¿Allá? Tener un mismo propósito. ¿Qué más? ¿Por acá? Elegirla. Guiarla, ok. Elegirla y guiarla son buenos puntos. Bueno, eso es la gracia de Dios. Dios nos elige desde la eternidad, eso es parte de la gracia, pero nos elige para algo. La segunda pregunta, ¿qué hicieron para impedir que sea atacada? Fácil. Protegerla, ¿qué más? ¿Algo más? Cubrirla, muy bien, ¿qué más? Cercarla, ok, ¿qué más? Cerrar por todas partes, ahí veía al atacante, Dios mío, que quería matar a la protegida, ¿no? Por allá también, por cualquier sitio querían meter el virus, ¿no? Terrible, terrible. Ahora, esta pregunta es importante. Bueno, todas estas preguntas tienen que ver con la gracia. Pero la pregunta es, ¿dónde tuvo que permanecer la hermana para ser protegida? Dentro. Qué importante es. La gracia hace eso. Cuando Dios nos la da, y vamos a ver, por favor, la anterior. ¿La anterior? Ya, ok. Allí ustedes pueden ver el término gracia, es el chen en hebreo. Y vamos a ver qué cosa significa la gracia que Dios te ha dado. Por eso es que ustedes han hecho esta dinámica para que puedan entender mucho mejor. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente. Ok, ahí nos quedamos. Entonces, la primera letra, si ustedes pueden ver, es la chet o la het o la chet. Esa letrita que ustedes ven en amarillo, esa letra representa una pared que te protege, una pared que Dios ha levantado y el muro es el mismo, protegiendo tu vida. Él te eligió, te puso en el medio, porque para poder protegerte, Él te cubre alrededor tuyo, pone la gracia que Él te ha dado a través de Jesucristo. Es el favor que el Señor te ha extendido y ¿qué pasa? Es una pared que se levanta y que te protege. Si tú quieres ver un salmo que reafirma esto, puedes ver el Salmo 125, 2 y 3, puedes ver ese texto y vas a ver que es Dios
rodeando a su pueblo que eligió. Y nosotros somos su pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero también es una pared que se levanta alrededor tuyo. Así como ustedes eligieron y pusieron a la hermana y se levantó un cerco alrededor de ella para poderle proteger, es la misma figura que hace Dios con nosotros cuando nos da su gracia. Y entonces también la hermana tuvo que entrar al área de protección, porque por ahí dijeron le guiamos. Eso es lo que hace el Señor. Nos guía justamente en el lugar de protección, pero el lugar de protección queda dentro de su presencia, dentro de su cobertura, no fuera de ella. Entonces, cuando el Señor te ha dado de su gracia, por favor entiende, querida hermana, tú estás cercada de la misma presencia de Dios. No estás fuera expuesta, Dios no te está exponiendo. Si tú estás pecando es porque te has escapado del área de protección. Pero el Señor ya te puso un cerco y se llama el cerco de pureza. Eso se llama gracia. No la merecemos, pero el Dios nos las dio porque tú ahora has creído en Jesús. Entonces, esa área de protección nadie te la va a quitar. Definitivamente, por eso la palabra dice en Romanos que Él te tiene en sus manos y nadie te va a separar del amor de Dios. Ya, eso significa gracia. Y es la mano del poderoso, ¿verdad? Que con una cuarta ya midió todos los cielos. Ese Dios es tu Dios. Ese Dios es mi Dios. Entonces, ¿por qué a veces nos estamos quejando, etcétera? Es porque tú estás decidiendo simplemente salirte del cerco. El peligro, sí, y ustedes lo han mencionado, el peligro de esa hermana, si es que ella salía, la iban a matar. Así, acá, sobre todo en este grupo, en el siguiente, la iban a matar. Porque ese era su objetivo del enemigo. Ese es el objetivo de Satanás. Pero cuando está fuera del cerco. Entonces, Dios al ponernos dentro, entonces estamos bajo su protección. Si tú te sales, estás al otro lado del muro. Y el otro lado del muro hay muerte. Pero el Señor ya nos rescató de ahí. Entonces, ¿para qué vamos a volver? ¿Para qué vuelves? ¿Por qué te sigues afligiendo, no? ¿Por qué te sigues cargando con tantas cosas? Bien, la gracia que Noé recibió, la siguiente por favor, la gracia que Noé recibió es el favor de Dios a Noé, no porque él la merecía. Ninguno de nosotros merecemos la gracia de Dios, pero el Señor lo dio. Y en el original significa que Noé fue considerado para recibir justamente de esa gracia. Entonces, es el favor que nosotros no merecemos lo contrario, pero el Señor le dio a Noé ese favor. Y a través de la gracia de Dios que Noé recibió, fue justificado. ¿Saben por qué? Porque él recibió la gracia y creyó en Dios. La gracia es para todo. Bueno, más adelante vamos a ir mencionando cada punto, pero la gracia, bueno, en el Nuevo Testamento, la gracia recibida a través de Jesucristo es para todos, para la salvación, dice la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Noé fue justificado porque él creyó en Dios. Recibió la gracia, creyó en Dios y fue justificado. Entonces, bueno, eso lo vemos en Hebreos 11:7. Entonces, es importante poderla recibir y también poder creer. Y vamos a ver un ejemplo de gracia comparado con la misericordia. Y vamos a ver a las hermanas en silencio absoluto, por favor, para que puedan escuchar, porque me han dicho que el volumen está bajo. Así que levanten el volumen todo lo que puedan para que puedan ver la diferencia entre misericordia y gracia. ¿Quién es? Hermana, buenas tardes, soy yo. Hermana. Pasa, hermana. Pasa. Gracias, hermana, gracias. Siéntete, hermana. Gracias, Me hermana. siento. Ahí en bocadito, hermana. Siéntete, hermana. Gracias, mi mamá. Gracias. Mira, hermana Marina, ¿en qué te podría
Ay, hermano, no sabes, por favor, hermano. Necesito que me ayudes, por favor. No tengo nada que comer. Todo nos ha ido mal y necesito nuestra ayuda de parte de usted, hermano. Por favor, ayúdame. Por favor, hermano. Dios nos sea bendecido, ¿no? Para ayudar. Y bueno, hermano, preguntas. En este momento voy a llenar con lo que tengo ahí. Que Dios me ha bendecido. Gracias, hermano. Sí, hermanita, bocadito, ¿sabes? Gracias. Ay, la verdad, hermana, gracias, la verdad que me has salvado, gracias, Gracias, Señor, hermana. Yo que es nuestra proveeduría. Gracias, muchísimas gracias, me bendiga todos los días de tu vida, gracias, hermano. Esta acción que han tenido las hermanas se llama misericordia. Creo que no siente pena por los demás, creo que porque se cree porque tiene tienda. Creo que a ella no le afecta la situación porque estamos pasando, pero como tiene tienda, creo que lo siente. Lo veo así que ella, como se, por ejemplo, cuando vienen a comprar, le cobra de más precio a los que vienen a comprar, no debería ser así, debería bajar un poco menos, debería vender, pero ella creo que piensa en ganar, no, yo lo veo así. Cuando no se le conocen las personas, a veces uno cree, pero de repente ella le compra también menos cantidad y vende un poco más. De repente, ¿usted cree? Sí, puede ser. Sí, ¿no? De repente es imaginación. Sí, pero veo que ella creo que le gusta dinero mucho y le gusta ganar. Y lo veo que cobra de más. Por ejemplo, una vez que paga 50 y cobra 2.80. Eso es personas. ¿Sí? A veces nosotros sí, no sabemos, ella de repente compra por menor y tiene que ganar algo, ¿no? Que sea 20 centavos, 30 centavos, y para que puedas satisfacerte, a otro lado, si compra en otro lado, no se gana mucho, se gana céntimos nada más. Y la hermana debe de ser para que pueda sacar porque tiene que pagar local, de repente tiene sus trabajadores. No, creo que siempre tiene productos, abarrotes, pero siempre lo veo que todo es más. Hermana María, ¿cómo está? Juanita, ven a ver por favor un paquete de leche. Ay, hermanita, buenas. Bueno, te quería comentar, hermanita. No de tus cosas, sino quería comentarte para que no te diga de sorpresa que la hermana María estaba hablando. Estaba, se llama hablando mal y no me parece. Me parece que esté hablando de mi mamá. Por eso te comento para que no te, o sea, no vaya a darte por sorpresa, no que las personas me van de repente cortar.
hermana Victoria. Hola, hermana. Hola, hermana. ¿Cómo estás? Buena semana. Gracias, hermana. Gracias. Gracias, hermana. Sí, bocadillo, hermana. Gracias, hermana. Sí, hermana. Bueno, hermana, qué bueno visitarte. Lo que pasa es que, hermana, he pedido un favor, hermana. Por favor, hermana. No tengo nada que comer, por favor, me podrías enviar un poquito de su trabajo que tiene. Por favor, hermana. Hermanita. No tengo nada que comer, por favor, se me ha gustado, por favor. Hermanita, no te preocupes. Ahí estamos para ayudarte, ¿no? Que Dios lo que sea bendecir, hermanita. Ahorita voy a alistar y espero. Está comiendo, hermanita. Ya, hermana, gracias. Voy a llenarlo. Leche, tengo anís, también yogures para sus hijos si se necesitan. Esto de hambre. También talí, ketchup, chocolate, fritas. ¿Qué más? También guantes para que pueda abrigarse. También tengo cajita de arroz, lo que estaba anotando aquí, platita. Y también le voy a dar de acá, para que puede servirlo, ¿no? Para que puede comprar lo que necesita, lo que ella necesita. Bueno, me voy a dar para que lo alcance para un mes. Hermanita, ahí está un poco de vídeo, su hermana, que te va a ayudar esta semana. También guantes, hermana, para que se aplica. También tenía unos abuelitos acá. Eso que necesitas, hermana, para hacer llevar cuídate, hermana, siempre y cuando necesitas, ahí estamos para ayudarte, a hacer lo que Dios lo que nos ha enseñado, ¿no? Y eso es lo que te puedo dar, que Dios te voy a bendecir. Gracias. Ya me agradezco. Ya me agradezco. Cuídate, hermana. Bueno, hermana, voy a abrir la puerta. Gracias. Ya, hermanita. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Gracias, hermanita. Esta acción de la hermana Victoria se llama gracia. Ustedes han podido ver la diferencia entre misericordia y gracia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ustedes lo han visto. Ok. Eso es lo que es gracia, ¿no? Porque misericordia te piden ayuda y tú le das, bueno, te compadeces por la persona, ¿verdad? Sientes la necesidad de la persona, ves la necesidad y le brindas. Pero cuando ves que esa persona ha hablado mal de ti y entonces reaccionas como ha reaccionado la hermana Victoria, eso se llama gracia. Eso es lo que hemos recibido de parte de Dios. No merecíamos nada, pero Dios nos ha dado a través de Jesucristo ese regalo que no merecíamos. Entonces, de aquí tenemos un principio importante para poderlo aplicar a nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, si nosotros nos enteramos que alguien habla mal de mí, ¿qué hacemos? Le cerramos las puertas. Reaccionamos mal. Simplemente nos hacemos de la vista gorda y no damos la gracia, ¿no? Ahora, lo que quería preguntarle, por favor, ¿qué haces? Voy a pedir a los equipos que por favor repartan estas hojas. Vas a tener que escribirlas, por favor. ¿Cada equipo? Muy bien. Cada equipo va a recibir hojas y pueden, de repente, una de ustedes puede escribir mientras el resto va opinando. Y entonces van a escribir lo siguiente. ¿Qué haces? Y lo muestran, ¿ya? Solamente muestran la frase que han escrito. ¿Qué haces cuando una persona te hace un gran favor? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Qué haces cuando una persona te hace un gran favor?
¿Cuál es tu primera reacción? Escríbelo y me lo enseñas, ¿sí? Me lo enseñas. Desde ahí nada más. ¿Qué haces cuando una persona te hace un gran favor? ¿Cuál es tu primera reacción? Es en una sola tira que tienen que escribir la respuesta. No todos escriben una sola tira y una sola tira me muestran, ¿sí? Porque hay varias preguntas. Ok, una sola tira, la opinión de todas, una sola tira, me muestran desde ahí, desde su lugar, la respuesta, por eso han recibido su plumón. No veo nada. Ok, una sola respuesta por cada grupo. Una sola respuesta. Ok, no leo porque no veo. No sé qué es. Ok, ya, acá. Ya, ¿qué has puesto? Agradeces. Agradecer, gratitud, agradecido, agradecimiento, ¿ya? Agradecer. Hoy todos tienen el mismo sentir, qué lindos. Ya, ok, muy bien. La primera reacción ante un favor es las gracias, de ser agradecido. Esa es una buena respuesta. Muy bien. Ahora, la segunda, solamente un papel, ¿ya? Por favor, pónganse de acuerdo, una sola respuesta. Ok, ¿por qué tienes esa reacción? ¿Por qué tienes esa reacción de gratitud? ¿Por qué? Escriban ahí la frase, coordinen entre todos y una sola respuesta por grupo. Ok, ¿por qué tienes esa reacción? Ok, ya, cuento hasta 3 y ya debe estar la respuesta. ¿Eh? ¿Por qué tienes esa reacción? Ahí en la frase, ahí en el sud. Ok, ya, acá tenemos una respuesta. ¿Por qué tienes esa reacción? Ok, por amor, ya. No leo, sí pues. ¿Por qué? Porque te hizo bien, ¿ok? ¿Natural? Es natural, ya. Ok. Pensaba que estabas vendiendo producto natural. Ok, allá atrás. Por el favor recibido. Por el favor que nos hace. Por el favor recibido. Ya, ok. Claro. La reacción es por el favor recibido, definitivamente hay gratitud. Miren, lo primero que ustedes han dicho que es gratitud. Qué importante respuesta que me han dado, excelente. Ok, entonces la tercera y última pregunta. ¿Qué harías para mostrar que tu reacción es genuina? Si tú estás dando gracias, ¿no? Por el favor recibido, hasta aquí es palabra, gracias, ¿no? ¿Qué harías para mostrar que tu reacción de gratitud es genuina? Ya, opinen y me dan una respuesta, una sola respuesta. Ya, ok. Ok, ya. Ya, voy a esperar a que el resto responda. Ok. Hasta aquí hemos hablado con palabritas, ¿verdad? Gracias, lo máximo. Pero ¿cómo evidencio que es una reacción genuina esa gratitud? ¿Cómo la evidencio? Ok, ya, que tenemos un abrazo, tenemos 2 abrazos. Ya, ¿qué más? ¿Alguna respuesta ya? ¿Qué respuestas? Un abrazo de agradecimiento. ¿Allá? Ya. Allí, servirle. Buen punto. Acá, otro abrazo. Ya van 3 abrazos. Allá al fondo. Sí, no leo. Allá, ok. Amor, gesto agradable, devolver el favor. ¿Ya? Y allá el último, mostrar gratitud. Ok, ya, mostrar gratitud, ya, mostrar cariño. Ya. Bueno, aquí sí había un matiz, sí. Ya, no es favor con favor. Ya, no es favor con favor. Ok, ya. Bueno, buen punto el que has mencionado. Muy bien. Listo. Entonces, pero es interesante ver las diferentes reacciones que ustedes tienen para poder ver que es genuino. Claro, por ahí un abrazo y ya. Pero ahora, si tomamos esa respuesta, las respuestas que ustedes han dado, vamos a ver justamente en este tercer punto la respuesta de la gracia.
¿Cómo debemos nosotros responder, en este caso, a la gracia que hemos recibido de parte de Dios? A Dios no le vamos a dar un abrazo, ¿no es cierto? No, entonces, vamos a ver la respuesta de la gracia que hemos recibido de Él a través justamente de esta palabra que estamos entendiendo, ¿verdad? Y acá tenemos la palabra nun. La palabra nun nos muestra que el que recibe gracia, porque la nun es como una semilla que ha sido dada en tu corazón a través del favor de Dios. Entonces, la respuesta de la gracia, en primer lugar, es que tienes que evidenciar fruto. Claro, pero ustedes han mencionado a dar un favor con otro favor, etcétera, pero tienen que, en el caso de Dios, darle las gracias a Él, ¿verdad? Por lo que hemos recibido, es que tú vas a evidenciar fruto. Y ahí vamos a ir poco a poco descubriendo algo muy importante que quizás no lo sabes, o si lo sabes, vas a recordarlo. Entonces, cuando uno da fruto, esa evidencia de fruto es de que tu vida va a ser agradable a Dios, porque continuamente tu vida está agradecida a Dios por el favor que ha recibido. No es que le estás devolviendo favor con favor. El favor de Dios es eterno. Te está dando la vida eterna. Eso tú jamás se la vas a poder devolver favor con favor. Jamás lo vas a hacer. Pero sí hay una vida agradecida durante toda tu permanencia aquí en la tierra. Quiere decir que tu vida tiene que ser agradable a Él en todo momento. ¿Se acuerdan de que Jesús dijo, he terminado aquí en la tierra y te he agradado en todo porque he glorificado tu nombre? Quiere decir que Jesús todos los días de su vida agradó a su Padre. Y ese es el mismo legado que nosotros tenemos, que tenemos que agradar a Dios en todo tiempo. ¿Sí? Eso es lo que justamente nos enseña. Entonces, ¿qué he puesto acá? Habrá gratitud continua porque para uno el favor que Dios nos ha dado es un favor que no merecíamos. Y a veces nosotros somos muy mezquinos y eso se ve mucho en el servicio. Que no tengo tiempo, que esto, que lo otro, excusas. Entonces nosotros no estamos siendo agradecidos a Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que evaluarnos, ¿verdad? Porque tú has recibido un favor eterno, un favor que te va a llevar a la eternidad. Entonces, esta gracia de Dios nos fue dada a través de Jesucristo, que pagó un alto precio que le costó su sangre, ¿verdad? Nadie de nosotros lo hemos hecho, pero Él sí lo hizo por nosotros. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Ya, ahí nomás. Esto es muy importante. La gracia te va a mover, va a ver, ese es el motor, ¿verdad? Te va a mover para vivir para Dios. Entonces la gracia que has recibido va a ejercer algo en tu vida. Tu vida no puede ser como la de antes. Si tu vida es como la de antes, quiere decir de que no eres agradecida para con Dios, pero la gracia te va a mover para vivir para Dios con gratitud. ¿Cómo se refleja? A través de la obediencia. Vas a aprender a amarlo, porque sí, tienes que aprender a amarlo, pero vas a obedecerlo por amor, no por obligación, no por miedo. Mucha gente le tiene miedo a Dios, porque va a venir un juicio, sí, y le tienes miedo, pero no, la gracia te da para que tú puedas obedecerle porque le amas, no por obligación. También la gracia de Dios va a disponer tu corazón para estar a su servicio, vas a estar a su disposición para poder ejecutar sus planes, no tus planes, porque hasta aquí a veces nosotros estamos ejecutando nuestros propios planes, nuestros propios tiempos. Entonces manejamos muy bien nuestros tiempos y no priorizamos a Dios. Y entonces también esa gracia va a hacer que tú le adores al Señor a solas en la iglesia. Tu adoración va a ser espectacular. ¿Sabes por qué? Porque amas a Dios y de esa manera vas a poder tributarle honra a Él en todo lo que piensas, en todo lo que haces. Tú vas a santificar el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan la oración de Jesús cuando dijo, santificado sea tu nombre? Es lo primero que menciona en la oración. ¿Por qué? Porque Jesús santificó el nombre de Jesús, el nombre de Dios, de su Padre en todo momento. Él no menospreció ni mancilló el nombre de su Padre. Él quería que su nombre sea conocido y gastó su vida hasta la muerte para que su nombre sea glorificado.
Entonces tú y yo tenemos que santificar el nombre de Dios, ¿verdad? Y la respuesta de la gracia también, tu vida va a estar llena de Él, que simplemente vas a querer conocer su voluntad y vas a cumplir sus propósitos. Y también vas a estar bajo la instrucción de su gobierno. Tu vida va a estar llena de Él, que no puedes callarte. Donde sea que estás predicando el evangelio, usas las redes, como muchos de ustedes están haciéndolo, ¿verdad? Estamos usando las redes para poder llevar las buenas nuevas. No nos podemos callar, ¿no? Y de esta manera vas a poder dar a conocer a otros de la gracia que tú has recibido. Porque la gracia que tú has recibido va a ser dada a otras personas también. Y la respuesta de la gracia recibida te va a llevar a enfocarte en Dios. Y ya no tanto en ti, en tus tiempos, tus proyectos, tu carrera, qué sé, tantas cosas que tenemos, ¿verdad? Y algo muy importante en la vida de Noé. Volvemos a la vida de Noé. Muy bien, el siguiente, por favor. Muy bien. Acá, muy importante. La gracia de Dios se hizo evidente en Noé. La gracia de Dios se tiene que volver evidente en nuestras vidas. ¿Pero cómo? En primer lugar, Noé reflejó una vida de gratitud y de agrado a Dios. Y nosotros lo vemos porque dice la palabra que él hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo lo que el Señor le mandó, él lo hizo. Y eso está escrito en la palabra. Entonces, de esa manera, Noé fue agradecido porque él recibió esa gracia, creyó en él y fue justificado. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente Noé tuvo presente a Dios en todo. Entonces, vamos a ver la siguiente lista. Es importante. Noé caminó con Dios. Cuando uno camina con Dios, tu vida no es igual que el de los demás. Vas a marcar la diferencia así en el acto. Y la gente te va a ver como un marciano, un loco, qué sé yo, pero es porque estás marcando la diferencia y estás dando gloria a Dios. Creyó en el Eterno, por lo tanto su vida es transformada y marca la diferencia. Y aquí vamos a ver más adelante, vamos a ver un punto muy importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú crees en Dios, tu vida va a ser transformada. ¿Se acuerdan ustedes de los discípulos de Jesús? Ellos estaban llenos de pecados, llenos de imperfecciones, pero en el camino comenzaron a transformarse. ¿Por qué razón? Porque creer en Jesús no es como creer en las matemáticas o otras cosas. No, creer en Jesús permite algo en nuestras vidas, una transformación de vida. Entonces Noé llegó a brillar en medio de esta generación mala y perversa. Él brilló en medio de esta oscuridad. Y Dios lo llega a llamar varón justo y perfecto en sus generaciones, ¿no? Entonces, dentro de esas, ¿cuántos años vivió Noé? Creo que 600 años, algo así. Son 6 generaciones que él marcó la diferencia porque hubo temor de Dios en su corazón, recibió esa gracia y él marcó la diferencia en sus generaciones, porque es lo que dice el texto. Entonces, él marcó justamente esa diferencia. En conclusión, es que Noé recibió la gracia de Dios, ¿verdad? Es el tema. Noé caminó con Dios, tuvo fe, y Noé evidencia una vida de gratitud y honra a Dios. Gracia, más fe, gracias. ¿Tú has recibido gracia? Sí. ¿Tienes fe? Entonces tienes que tener una vida ¿de qué? De gratitud. Por eso, gracia, más fe, gracias, ¿no? Entonces, y él justamente fue pregonero de justicia, predicó sobre el Señor, y es interesante ver de que Pablo también menciona algo a Timoteo, a su discípulo. Vamos a ver el siguiente. Ahí está. Muchas gracias. Dice, Pablo hace referencia a lo que produce la gracia y le dice a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. El favor de Dios se ha manifestado a la humanidad para salvación. A todos los hombres, dice el texto, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿qué hace la gracia en nuestra vida? Nos permite darnos cuenta que tenemos que renunciar ¿a qué? A la vida de impiedad, a los deseos mundanos que antes nos atrapaban, estábamos acorralados, ¿verdad?
y vivamos en este siglo XXI, vivamos sobria. En otra traducción dice sabiamente, justa y piadosamente. Acá está el estilo de vida que tenemos que llevar a aquellos que hemos recibido la gracia y que tenemos fe y que vivimos una vida agradecida. Esa es la forma de vida que nosotros tenemos que vivir. Continuamos todavía con este tema, ¿verdad? Y también vamos a ver, como el cuarto punto ya, vamos a ver que la gracia, en primer lugar, está ligada a la fe y a la justificación. Entonces, en Hebreos 11:7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco. Si no hubiese tenido fe, no hubiese podido construir. Pero fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. Por su fe, Noé condenó el resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Entonces, acá estamos viendo que la advertencia de parte de Dios trabajó en el interior de Noé. La Biblia dice en Hebreos que él tuvo temor. ¿A qué? Al juicio de Dios. Sabía que iba a venir un juicio porque Noé le creyó a Dios. Y entonces produjo justamente ese temor, un temor reverente que le ayudó justamente a poder construir el arca 100 años. Actualmente un avión, un B777, se puede construir en 5 meses, depende del modelo. Y un A38 no sé cuánto se construye en un año 5 meses. Tiene 7 millones de cables para poder hacer volar ese avión. Pero con la tecnología, lo más complicado se demoran como 1 año y medio. Noé se demoró 100 años para construir el arca, pero Dios tenía un propósito. Recuerden que Noé se movía por el propósito de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? En primer lugar, Dios comenzó a obrar interiormente a través de la gracia para que de esta manera Noé pudiera exteriorizarla a través de la fe, porque la fe le llevó a construir, la fe le llevó a creer en Dios para salvar a su familia. Entonces, la fe va a hacer muchas cosas. Por eso la gracia y la fe están totalmente ligados. Y el siguiente texto, el siguiente, porque es lo mismo, el siguiente. Ok, ahí nos quedamos. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces somos justificados pues por la fe, pero la fe tiene una raíz, tiene un eje. Dice acá, tenemos paz para con Dios. Claro, cuando nosotros creemos estamos tranquilos, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el eje de la fe? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Por quien también tenemos entrada por la fe en Cristo, tenemos entrada a esta gracia. Ese favor que hemos recibido, ¿verdad? La tenemos, ¿verdad? Por causa de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Pero a través de esa fe misma también tenemos esa gracia. O sea, como es que están recontra unidos, ¿verdad? Y en la cual estamos firmes y nos gloriamos, o sea, nos deleitamos en otra versión o nos alegramos en otra versión, en la esperanza de la gloria de Dios. Un día estaremos en la presencia del Señor. ¿Y cómo ha sido posible? Porque hay un resultado de la gracia, y la gracia justamente es la fe que nosotros tenemos en el Señor, en este tiempo, a través de la obra de Jesucristo, ¿no? Entonces están encadenadas, enlazadas totalmente, ¿no? Y hay un pasaje en Efesios 2:8 que menciona lo siguiente, un texto bastante conocido, que es bastante claro, dice que pues porque por gracia sois salvos, ¿no? ¿Hemos recibido la gracia? Sí. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios. A ver, les pregunto, ¿qué cosas recibido ustedes como favor de Dios? La gracia. ¿Pero cómo han recibido esa gracia? ¿Cómo han recibido la gracia? ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo. Muy bien. Entonces, acá dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la fe es un medio donde el hombre acepta y recibe la gracia salvadora de Dios que fue otorgada a través de la obra de Jesucristo. Bueno, ahí está. Entonces, ni tú ni yo podemos ayudar a Dios para que Él nos pueda proporcionar salvación. Tú no vas a operar eso. Es Dios quien te lo da
gratuitamente, ¿no? Pero sí tenemos una responsabilidad de aceptar, de creer o rechazar simplemente lo que Dios nos ofrece. Bien, en un momento vamos a entregar, por favor, porque la fe tiene, no solamente es tenerla, y quisiera que hagas una dinámica así, rapidísima, se les va a entregar unos bloques y todos tienen que estar apilados, no es que están juntitos, no, tienen que estar todos apilados en una sola fila, se les va a dar un tiempo determinado y tienen que apilar eso, porque la fe tiene que ver con algo más. Vamos a ver, equipo. Muy bien, ahora, ok, pueden sentarse, dejen ahí nomás tranquilo su monumento o lo que hayan hecho. Muy bien, entonces, bueno, hay algunos que tienen mayor tamaño, mayor estructura, pero eso ha tenido que ver todo el equipo, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades, primera pregunta, ¿qué dificultades se encontraron para la construcción de los cubos? ¿Qué dificultades? Una opina. El piso, ¿ok? Buen punto. Acá. ¿Ah? Las formas. Acá. La base, ¿ok? La base. Los tamaños. Acá. Los tamaños. Allá. ¿Ah? La base, ¿ok? Ya. ¿Ah? Ah, la comunicación, ok, ya. ¿Qué ayudó más a construir mejor las pilas de cubo? ¿Qué ayudó más a construir? Porque veo que hay algunas estructuras mayores, parecen diseñadoras ya ustedes de edificios. Entonces, ¿qué ayudó más a construir la pila de la unión? Allá la unión, acá. No escucho. Coordinar, muy bien, acá. La unidad. No hubo coordinación, por eso quedó enano tu edificio, ya, allá. Trabajo en equipo, muy bien, allá. Allá dijo, ya, ok. Allá, el último. Coordinación también, ¿sí, hermana? La base, claro, bueno, la base ha sido, no ha sido a propósito, por si acaso. Entonces, muy bien, pero es importante ver la comunicación, ¿verdad? La unidad, etcétera. Y tenían fe unos a la otra o decían, no hagas eso. ¿Ha habido así esas quejitas? No. ¿Ha habido confianza entre ustedes entonces? ¡Qué bien! Bueno, se ve en el resultado. Ojo, que toda decisión que tomas tiene un resultado. Entonces, el resultado es evidente. Acá no hubo coordinación, me dicen, ¿no? Ahí parece que sí, parecen diseñadores. Acá también. Por allá he visto un semáforo de Miraflores ahí con su luz recontrapilado y casi todos han construido un poquito más grande. Algunos que ya se estaban moviendo. Muy bien. Entonces, es importante. Ahora, todo esto... Ahora, mientras van recogiendo, ¿ustedes pudieron hablar entre ustedes? ¿Se comunicaron? Sí, se comunicaron. Qué importante. ¿Se comunicaron? Acá no mucho, ¿no? Ya, ok. ¿Allá se comunicaron? Sí, ¿no? Bueno, los resultados dicen de eso. Ok. Lo que ustedes han hecho es parte de la fe. Bueno, ahorita han hecho solamente un símbolo, nada más, pero ahorita voy a mencionar por qué. Cuando Noé construyó el arca, tuvo fe en Dios, pero la fe no podía guardársela para él. La fe que Noé tenía en Dios tuvo que ser transmitida. Así como ustedes la han tenido que transmitir, había organización en unos edificios de lujo han hecho, entonces igualmente en el caso de Noé, él tuvo que transmitir esa fe. Por ejemplo, aquí tenemos que su obediencia de esta gran tarea de construir el arca, él tenía 500 años. Y en los 500 años el Señor le menciona qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que iba a hacer Noé? Iba a cumplir el propósito de Dios. No sus propósitos, sino la misión que Dios le iba a encomendar. Y el arca tenía dimensiones muy grandes. Si ustedes ven en comparación, ¿verdad? El arca de Noé, ese tamaño, ¿verdad? 133 metros. Y el avión es casi la mitad del arca.
Y el elefante es una hormiga al lado del avión. Y el elefante para nosotros es un animal grande. O sea, nosotros delante del Señor, ¿qué somos? Bueno, nada, ¿no? Muy bien, pero la siguiente. Entonces la fe que Noé tuvo que hacer tuvo que transmitirla. ¿A quién la tuvo que transmitir? Y eso es lo que ustedes han podido transmitir en menos de un minuto, han podido transmitir cómo construir lo que han hecho, ¿no? Lo que han hecho. Entonces, lo han tenido que transmitir, ponerse en común de acuerdo, tener una misma unidad, una misma fe, etcétera, para que no se caiga esa torre. Y entonces, Noé también tuvo que transmitirla. ¿A quién? A su familia, a su Jerusalén. Tuvo que transmitirlo a su esposa, porque él iba a hacer un arca de esas dimensiones, imagínense, y decirle, ¿sabes qué? El Señor me ha mandado que haga una arca. Y después, ¿qué pasó acá? Tenía que creer también. Entonces, esa fe que Noé tuvo que transmitir a sus hijos, a sus nueras, y fueron 8 los que se salvaron, el resto no les hizo caso, ¿verdad? Ellos fueron los que recibieron esa fe que Noé tenía en Dios. Y esa misma fe, ese es el mismo principio que tú y yo tenemos que hacer. Nosotros tenemos fe en Jesucristo y no podemos guardarla, tenemos que transmitirla. Esa es nuestra misión. Esa es la misión de Dios, del corazón de Dios, ¿no? Globalmente, para poder alcanzar a mucha gente. ¿Quiénes trabajaron junto con Noé? Acá trabajaron todos los grupos, ¿verdad? Todos los grupos trabajaron. En el caso del arca, trabajaron solamente 8 personas, porque el resto no creía. Entonces, Noé y 8 personas, imagínense, 100 años hacer un arca de esa dimensión. Y entonces ellos estuvieron involucrados en esta obra porque alcanzaron a creer, porque Noé les transmitió esa fe. Entonces la fe de Noé descansó en su confianza en Dios. Hice una lista rápidamente en la siguiente, vamos a leerlo. Entonces, en primer lugar, la Biblia sí menciona la primera, que tuvieron que traer madera que Dios le dijo, era de gofer, no era cualquier madera que se apolie, etc. La madera de gofer la característica es que era una madera resistente al agua, resistente a las polillas, resistente a todo, inclusive a los golpes que iba a tener el arca, ¿no? Entonces, imagínense cortar la madera en esas dimensiones, ¿verdad? Ver el alimento suficiente para los animales, para su familia, ver los envases en que tenía que llenar toda la comida, ver que no se pudra la comida. Bueno, hacía toda una lista, provisionarse de agua. Ellos ya no iban a tener kioscos. Todo iba a desaparecer, no iba a haber supermercados, no iba a haber nada de esas cosas. Ellos con lo que llevaban en el arca es lo que les iba a ayudar a subsistir durante todo ese tiempo. Tuvo que enfrentar las burlas 100 años. Una generación más tuvo que enfrentar las burlas. Pero él siguió siendo pregonero. Entonces, no sabía que Noé sabía, porque creyó, de que a través de esta arca iba a salvar a su familia. Pero acá voy a un punto importante. El siguiente, por favor. Acá, por favor, quiero detenerme un poco. Tuvo temor a la ira de Dios porque el Señor le había dicho y él creyó. Pero, la fe tiene que cambiar tu forma de pensar. La fe hace eso. Cuando Noé estaba en una generación mala y perversa, él fácilmente podría haberse dejado contaminar por esa generación. Fácilmente podría haber sido uno más del costal. Pero la fe en Dios cambió su forma de pensar. Dice la palabra que con Dios caminó Noé. Y Noé entonces anduvo en esa íntima comunión con Dios. Cuando tú andas en íntima comunión con Dios, el chip de tu cabeza, de tus intereses va a cambiar, no va a ser el mismo. Tu forma de pensar va a cambiar. Y a esto voy. El siguiente, por favor. A veces creemos que el camino de la fe solo es pedir perdón. Yo misma he tenido que analizar mi propia vida. Porque ¿cuántas veces hemos pedido perdón? Hemos llorado. Le hemos rogado a Dios que nos perdone. Y le hemos presentado nuestros sentimientos a Él. Pero ¿qué ha pasado? Hemos presentado nuestras plegarias.
terminamos de orar, pasan algunos días y seguimos siendo las mismas personas. Porque la fe no solamente es presentar mis sentimientos a Dios. No solamente es pedirle perdón y llorar y seguir siendo la misma persona. No, la fe tiene que ver con el verdadero arrepentimiento de cambio. Cuando tú tienes fe en el Señor, cambia tu forma de pensar y ya no eres la misma persona. Porque cuando tú te arrepientes, la palabra arrepentimiento significa cambio de vida. No volver a ser la misma persona de antes. Entonces, si muchas veces tú has pedido perdón y has llorado y te has derramado en el suelo, etcétera, y has seguido siendo la misma persona, lo único que has presentado delante de Dios son sentimientos de culpabilidad, porque uno se siente culpable. Pero lo único que has presentado es remordimiento y no hay arrepentimiento. La Biblia habla claramente sobre este asunto. Por eso es que la fe de Noé cambió su forma de pensar. Por eso se atrevió a poder construir esta arca. Tener que recibir las burlas. Tener que demorarse tantos años y todo lo que vivió Noé. ¿Por qué? Porque su forma de pensar cambió en cuanto a Dios. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Acá está. Dice, arrepiéntanse. Eso lo dijo Jesús. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Arrepentirte de qué? ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos en el mundo. Estábamos seducidos por nuestras pasiones y deseos. Estábamos gobernados por Satanás porque la tierra la gobierna Satanás y a todo aquel que cree en Satanás. Estábamos gobernados porque nosotros estábamos controlando nuestra propia vida. Pero cuando Jesús viene, dice, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de un nuevo gobierno donde el rey absoluto es Jesucristo. Y si Jesucristo es tu rey y tú has permitido que Él te rescate, Él te ha rescatado para que no sigas viviendo en este gobierno donde tus deseos te controlan. Lo que Dios te está diciendo es que Jesús vino porque dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús dice eso, el que se ha acercado es Jesús mismo. Y si Jesús es el reino, es el rey, y es el reino de los cielos, está hablando de un gobierno que no pertenece a la tierra. Es un reino que mora en tu corazón si tú crees en Jesucristo y entonces tu vida no puede ser la misma. Porque debe haber un verdadero arrepentimiento. Quiere decir que tu forma de pensar debe de cambiar. No es suficiente que presentes solamente delante de Dios un llanto de dolor. Porque no son sentimientos lo que se presentan delante del Señor. No son emociones solamente. Es un cambio de vida porque estás dejando que el Rey de Reyes opere en tu vida y pueda cambiar tu vida. Y por esa razón ya no puedes ser la misma persona de antes. ¿Entiendes lo que es el verdadero arrepentimiento? Entonces, ¿qué dice acá? Y Pedro lo menciona en Hechos 3:19. Dice, por tanto, dice, arrepentíos y convertíos. Aquí ya está hablando una persona que tuvo que arrepentirse, pero también ¿qué? Hay un resultado de ese arrepentimiento. Convertíos, transformaos. Es eso lo que Jesús hace con nuestras vidas. Y acá, para vuestros pecados, dice, sean borrados. Entonces, hay una constante, pero también hay un resultado de un verdadero arrepentimiento. Va a haber una conversión. ¿A qué te vas a convertir? Vas a reflejar a Jesucristo en tu vida. Eso es lo que vas a hacer. Si es que realmente tú crees en el Señor Jesús. Y muchas veces nosotros hemos orado solamente pidiendo perdón y seguimos siendo las mismas personas. Yo quisiera acá hacer un alto y quisiera que cierres tus ojos ahí. Si tú hasta aquí has pedido perdón al Señor, ¿cuántas veces? Pero sigues siendo la misma persona. Pero realmente quieres arrepentirte de todo corazón, no por sentimientos, no estoy hablando de eso, sino dejar que la obra de Jesucristo en la cruz opere verdaderamente en tu corazón y en tu vida para que tu vida sea tocada y transformada
de una vez por todas. Ponte de pie. Y no me interesa si tienes años en la fe, pero sigues siendo la misma persona. Eso no le interesa al Señor. Ni siquiera lo que yo te estoy... no le interesa al Señor. Al Señor lo que le interesa es una vida arrepentida, una vida que realmente busque y que realmente sea transformada y dé evidencia de frutos de arrepentimiento. Si tú realmente quieres creer en Jesús para que tu vida pueda ser transformada, ponte de pie. Ponte de pie. Es delante del Señor. Delante de mí no. Y haz esta oración de fe. No presentes sentimientos. Una oración de fe que transforme tu vida. Señor, en esta noche, Padre, entiendo que muchas veces me he acercado a ti pidiéndote perdón, pero lo único que he hecho es presentarte culpabilidades, Señor, y sentimientos solamente, porque he estado con remordimiento en mi vida. Pero no he dejado que tú, el Rey de Reyes, gobiernes mi vida. Por eso, Señor, te ruego en tu nombre, porque tú eres el Rey. Creo en lo que tú has hecho en la cruz. Creo, Señor, que la obra que has hecho en la cruz es suficiente. Y que tú eres el Rey, Señor, que vino desde los cielos para gobernar en nuestros corazones. Tú viniste, Señor, acá a la tierra a buscar lo que se había perdido. Nosotros nunca te buscamos, porque somos seres humanos, Señor, que no buscamos a Dios. Pero tu palabra dice que tú viniste al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos has encontrado a nosotras, perdidas, en nuestro propio control, bajo el gobierno de Satanás, a quien tú has vencido en la cruz, Señor. Por eso, Dios, rindo mi vida delante de ti. Por favor, tómala, transfórmala y permite que mi corazón esté dispuesto a que tú puedas obrar y que pueda darte la gloria y pueda darte gracias por todas las cosas que tú quieres que haga por ti. Cumplir tu misión es lo mejor de mi vida. Gracias por cada mujer. Tú conoces el corazón de ellas, Señor. Toma, Señor, esta rendición de sus vidas delante de ti. Y haz, como dice tu palabra, haz tú lo que deseas hacer con nuestras vidas. Ya no queremos ser las mismas personas de antes. Estábamos cerrando, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ya para terminar, antes de poder pasar ya a los grupos, en primer lugar, cuando Noé construyó el arca, también fue de testimonio para el mundo incrédulo. Y por eso es que el Señor lo llama pregonero de justicia, ¿no? Y él, cuando construye esta arca, no dejó de predicar del juicio de Dios. Pero lamentablemente la gente no creyó en él, no creyó, por eso es que no subió. La gente no se arrepintió, ¿no? Y lamentablemente cuando ellos se enteran de que la palabra de Dios es real, era demasiado tarde. Quizás ellos pensaban, bueno, podemos encontrar otra embarcación, otro barco donde subir. ¿Saben qué? Ya no había otro barco. Había solamente un arca de salvación y ellos lo rechazaron. Jesucristo es el único puente, el único camino y la única vida. Es el único intermediario. No hay otro Jesús. Por eso es que la urgencia de poder llevar las buenas noticias. Y la fe que Noé tuvo que transmitir fue, él se quedó, ¿cuánto tiempo? 370 días se quedó. Hay que correrlo a la siguiente, ya, ahí. Noé tuvo que quedarse con la familia 370 días.
Bueno, los cálculos lo mencionan. No voy a entrar a detalle porque nos pasaríamos un buen tiempo. Pero dentro de esta lluvia torrencial, según los cálculos que han sacado de las especies, la cantidad que metieron en el arca fueron 7.428 mamíferos, 4.602 especies de aves, 3.724 especies de reptiles. Y la Biblia dice, porque la Biblia lo menciona en la siguiente, dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Quiere decir que los subsuelos se abrieron, se rompieron, ¿no? Y salieron todas las aguas que hay. Las cataratas de los cielos fueron abiertos. Cataratas, no lluvia de la selva, no. Eran cataratas que fueron abiertos y llovió. Entonces me pongo a imaginar, el arca estaba tumbando y el arca, ojo, no era para avanzar, era un cofre, porque era para flotar. Entonces hay que ver eso, ¿no? En ese aspecto era solamente un cofre que tenía que flotar. Entonces se imaginan ustedes, tambaleando los animales, tambaleando la familia de Noé, etcétera, pero Dios tenía el control absoluto de todo eso y Noé creyó en Dios. Después de los 7 días las aguas cubrieron toda la tierra y el día 17 del segundo mes todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes. ¿Se imaginan ustedes? Si con una lluvia fuerte acá nos estamos asustando los limeños, ustedes van a la selva y la lluvia es torrencial, es fuertísima, es bellísima también, ¿no? A la vez. Entonces, el siguiente. Entonces vemos acá ya al arca ahí flotando, ¿verdad? Y las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. Sacando los cálculos, en total, Noé con su familia se quedaron confinados en su arca, en el arca, ¿verdad? 370 días. Pero hay algo interesante, ¿no? Vamos a seguir en la siguiente, por favor. La siguiente. Dios les menciona de que tienen que salir. Hasta Dios le indica el tiempo en que tienen que salir del arca. Salen toda la familia, salen todos los animales, pero es algo interesante porque la fe hace eso. ¿Qué sucedió en la siguiente? Noé no estaba enojado con Dios. Estaba confinado. No había bodegas, ya no había nada que comprar, solamente estaba la familia en todo el mundo. Pero él no estaba enfadado con Dios. Y por eso lo primero que él hace, por la fe en Cristo, en el Señor, él sale y ¿qué hace? Levanta un altar y ofrece los animales que Dios le había dicho que los ingresara para el sacrificio, los animales limpios. Entonces el Señor, Noé lo hace y es agradable a Dios. Entonces vemos la reacción de Noé inmediata cuando sale de su confinamiento. ¿Cuántos de nosotros hemos estado hartos de estar confinados en casa y no hemos sido agradecidas? Porque no hemos entendido la gracia. Ustedes saben si estamos con vida, si yo estoy con vida, yo tengo mucho que agradecer porque yo soy prediabética. Sufro de hipertensión por causa de la herencia de mi papá. Tengo mal la tiroides. Tengo enfermedades varias. Tengo que tomar 5 pastillas al día. Pero el Señor me ha sostenido hasta acá, gracias a Dios no me ha dado COVID. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y no estoy enfadada, ni siquiera estoy enfadada por todas mis enfermedades, más bien le agradezco a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó Noé, todo lo que pasó, toda esa turbulencia, ayudó a reafirmar y a refinar su fe en medio de las pruebas. Cuando yo caí mal, porque llegó un momento que estaba ya en la línea del umbral de la muerte, entonces, bueno, Dios es el que sabe los tiempos de cada uno de nosotros. Y Él me ha prolongado la vida porque Él tiene un propósito. Y yo le doy gracias a Dios. No me quejo, y Él sabe que yo no me quejo. Le doy gracias, aún por un dolor que me pueda venir repentinamente. Gracias, Señor, porque sé que es parte de lo que tú quieres hacer con mi vida. Él sigue cincelando mi corazón. Y Él una vez me dijo, hace muchos años, me dijo, en Isaías me dijo, de lo puro de tu vida voy a sacar las escorias. Y yo me ponía a pensar, de lo puro de mi vida voy a sacar, no entendía. Porque de lo puro, ¿cómo va a sacar las escorias si hay pureza? Entonces me dijo, y sí, claro, lo entendí.
que realmente Él tenía que cincelar tanto en mi vida para poder ir en camino de perfección, ¿no? Y Él ha seguido cincelando a través de las enfermedades, de las circunstancias. Se murió mi hermano, se murió mi papá, se murió mi primo en este tiempo. Y el Señor sigue trabajando conmigo. Porque en medio de las pruebas, como dice Pablo, te da un carácter maduro para crear resistencia ante el enemigo y seguir adelante, entendiendo el amor y la gracia de Dios que sobreabunda sobre tu corazón. Eso es, eso es. Y entonces, cuando sale el siguiente, ya para terminar, estamos acá, Dios simplemente lo ordena tanto a su familia y a los animales que se fructifiquen. Es como empezar de nuevo, ¿verdad? Empezar de nuevo, pero el Señor promete que nunca más va a destruir a la tierra con un diluvio, y Él pone la señal del pacto como señal en el cielo, puso su aro de ese pacto matrimonial con la humanidad, ¿verdad? El arco iris. Cada vez que ves el arco iris, esa es la señal que Dios le mostró a Noé. Y si tú eres nueva en la fe, entonces cada vez que veas el arco iris, recuerda que eso está escrito en la Biblia, porque esa es la señal del pacto que Dios le dio a Noé, ¿no? Y de esa manera caminó Dios con Noé. Muy bien, la pregunta es, si has recibido la gracia de Dios a través de Jesús, ¿qué crees que debes reflejar en tu vida? Menciona 2 evidencias que ahora hay en ti por la gracia que has recibido. Segunda pregunta, ¿cómo has transmitido tu fe en el Señor en tu entorno? Comparte una vivencia de fe y qué resultados has visto. 3, ¿cómo reflejas una vida de gratitud y de agrado a Dios en la actualidad? La tarea, ahí está la tarea. Una tarea linda, preciosa que vamos a hacer. En los GEM que perteneces, sean aquí, en la zona 4, en la zona 1, no importa. Entonces, en el GEM al que perteneces, van a preparar un lunch especial, en el GEM, mostrando la gracia y gratitud a Dios cumpliendo su misión. Entonces, cada integrante del GEM va a llevar a una invitada no creyente, familiar, vecina, casera, que gusten. Compartir el mensaje de la gracia, la fe y la justificación, tomando en cuenta lo aprendido en este tema. Hacen un resumen, lo comparten, con lo que ustedes también pueden saber, ¿verdad? Y también van a llevar las buenas noticias, en este caso, en este lonche, en el GEM que van a hacer, y va a ser una oportunidad de poder alcanzar a más personas. Y envíanos las fotos a través de tu mentora.